La persecución. El nuevo Circus Romanus. Si el Tíber se desborda rompiendo sus diques, si el Nilo no se sale como madre para fecundar los campos, si sobrevienen terremotos, hambre o peste, se grita al punto: cristianos a las fieras. Esto nos comentaba Tertuliano el apologista. Cuando la naturaleza del verdadero catolicismo desencadena las iras de un mundo paganizado y apóstata, nos encontramos ante una situación que ya se dio en el pasado. El paganismo era el culto de la materia, de la fuerza bruta, del placer sensual, de las pasiones. En cambio, el cristianismo predicaba la mortificación, la caridad, la igualdad entre los hombres y el perdón de los enemigos. Era inevitable que se produjera una terrible oposición entre esas dos corrientes. Y deberíamos preguntarnos, ¿y a día de hoy, cómo estamos? ¿Se podrá decir en historia que en el 2024 los cristianos también predicaban y practicaban la mortificación, la caridad, la igualdad entre los hombres y el perdón de los enemigos? Este nuevo circo romano, lo que vamos a hablar esta noche, tiene como referencia a varios autores. Uno de ellos, un gran escritor argentino, el señor Tomás I. González Pondal. Iniciamos con el nuevo circo romano. Quizá para alguien esté de más recordar lo que solía suceder en los circos de la Roma pagana, pero por las dudas pienso que es bueno recordarlo. Hubo un tiempo en que determinadas personas gozaban con sangrientas y horrorosas matanzas, a las que tenían por formidables y entretenidos espectáculos promovidos por la plana política del momento. Los ricos romanos fueron almácigo de mártires. Entonces, en dichos lugares veíamos algún endemoniado emperador, algunos obsecuentes y muy allegados a él, algunos políticos que cobardes se mostraban complacientes con el gobernante, pero en el fondo lo detestaban. Los espectadores enardecidos, los torturadores, las fieras y ante todos ellos, los cristianos que daban su sangre por amor a Dios y por no caer en la idolatría. He aquí el paganismo del circo deseoso de diversión y placeres, deseoso en definitiva de mundo y falsa religiosidad, porque el mundo siempre tuvo y tiene su falsa religiosidad. El grito que hacía estremecer hasta a la misma arena fue: cristianos a las fieras. Y se veían a las fieras saltar hambrientas sobre católicos inflamados en amor. Mártires agradecidos con quienes los martirizaban, porque los mandaban prontamente con Cristo. Desfilaban por el circo romano hombres y mujeres mayores, niños y niñas, de las más tiernas edades, cuya fe era más firme que el acero y más luminosa que la misma luz. En ellos se hundían los filosos colmillos de los felinos, y las garras de estos últimos, feroces, surcaban las carnes. Miembros deshechos, esparcidos por todos lados, y fresca sangre regaba las arenas circenses. En el circo de la Roma pagana vemos morir, por un caso, a Santa Perpetua y a Santa Felicidad, ambas perseguidas por el emperador Séptimo Severo. La diversión consistió en que fueran decapitadas. Uno de los martirios más tremendos fue el padecido por Santa Blandina, jovencita que paradójicamente era muy delicada de salud. Un historiador llamado Justo González nos narra la muerte de la santa en estos términos: la más destacada de todos estos mártires fue Blandina, una mujer débil por quien temían sus hermanos. Cuando le llegó el momento de ser torturada,
mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos y desde allí les alentaba. Como las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron morder por fieras. Acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos Blandina seguía firme en su fe, por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada. Mártir significa testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de la fe. El mártir es aquel que muere por no apostatar. Muere por amor a la fe y odio a la apostasía. El testigo de la fe católica confiesa la fe ante el que envía al martirio. Le enrostra su mal, pero no odia al malvado. Reza por él e incluso ofrece por él su martirio. Y todo esto se encrudeció cuando de repente... Hace ya varias décadas se ha levantado un circo horroroso ante los ojos de quienes deseen verlo, tanto más horroroso cuanto lo vemos provenir de quienes jamás uno se hubiera imaginado. Un circo que, como el antiguo, también involucra a Roma. También como el antiguo busca quedar bien con el mundo. También como el antiguo proviene desde planas mayores. También como el antiguo induce a una falsa religiosidad. También como el antiguo presenta obsecuentes. También como el antiguo se ven cobardes que al tiempo que detestan las maldades, prefieren callarse para mantener algún puestito o para resultar aceptables al mundo. También como el antiguo persigue cruelmente a los verdaderos testigos de la fe y los hace quedar como culpables. También como el antiguo produce dos clases de muerte. Y así como antes los mártires morían para gloria y los que se deleitaban en la masacre morían en espíritu para condenación, así también ahora a unos se los quiere matar con fulminaciones canónicas por defender la gloriosa tradición y a otros se los mata con un veneno que les corrompe la fe, poniendo las almas en camino de perdición. Se trata ni más ni menos que del circo de la Roma modernista. He aquí el nuevo circo romano. Bienvenidos. Pero el circo de la Roma pagana tiene sus grandes diferencias con el circo de la Roma modernista. Tan grandes son que lo demoníaco del primero es minúsculo comparado a lo demoníaco del segundo. Y recordaremos lo que ya nos dijo el gran Castellani, que a los inicios del cristianismo ellos tenían que luchar contra los emperadores y las fieras, pero en este tiempo nosotros estamos luchando con el mismo anticristo y sus secuaces. Y estas son las diferencias. El antiguo circo confesamente se tenía por idolátrico y confesamente se mostraba anticatólico. El circo modernista, en cambio, se hace llamar católico, pero es decididamente anticatólico. El antiguo mataba desde fuera, como enemigo que se para enfrente de uno. El antiguo mataba desde fuera, como enemigo que se para enfrente de uno. El moderno mata desde dentro, como enemigo que se hace el amigo para matar sin parecer que mata. El antiguo corrompía desde fuera, el nuevo corrompe desde dentro. El antiguo obligaba a apostatar en nombre de la idolatría. El nuevo, por el contrario, obliga a apostatar en nombre de lo católico, que, en verdad, es algo pseudo-católico, y que, por esto último, principalmente,
es que es refinadamente 1000 veces más satánico que el primero. El antiguo mataba mostrando un odio no disimulado. El nuevo mata en nombre de la pseudo misericordia, la que implica un odio que se camufla de caridad. El antiguo, por orden del superior, castigaba a los buenos en nombre del paganismo. El moderno, por orden del superior, castiga a los buenos en nombre o locura del catolicismo que dicen profesar y no profesan. El antiguo castigaba como autoridad civil. El moderno castiga siendo autoridad religiosa, trátese de papa u obispo posconciliar. El antiguo hacía idolatrar en nombre de Júpiter, Jano, Minerva, Apolo o Marte. El nuevo hace idolatrar en nombre del adefesio Unitatis Redditen Gratio, en nombre del multicéfalo monstruo del Averno Ut Unum Sint, en nombre del destructivo discurso en Colonia en 2025, o en nombre del documento ponzoñoso y mortal llamado El Obispo de Roma, o el documento Amoris Laetitia, Laudato Si, entre otros. Lo tremendísimo del circo romano modernista es que mucha pobre gente apostata sin saber que ha apostatado. Creen que practican el catolicismo cuando en verdad practican algo no católico. Antes, alguien era llevado al martirio por no rendir homenaje a los ídolos. Ahora es alguien que funge como papa, quien en nombre del catolicismo rinde homenaje a la Pachamama, haciendo creer a quienes se dicen católicos que eso está muy bien. Alguien antes era llevado al martirio por rechazar el ultraje hacia lo católico, con más razón si se trataba de la misma Santísima Eucaristía. Hoy se ultraja a Cristo con la comunión en la mano modernista y una inmensa mayoría, acaso sin advertirlo, practica la irreverencia o participa en celebraciones en donde se la practica. El circo de la Roma modernista promueve la idolatría en nombre del catolicismo, promueve ceremonias protestantizadas en nombre del catolicismo, promueve la oración con falsos cultos en nombre del catolicismo, promueve la bendición de parejas del mismo sexo en nombre del catolicismo. Reformulan todo el Vaticano I con el documento El Obispo de Roma. En nombre del catolicismo, y todos y muchos tienen a todo eso como católico. A quienes se han opuesto a dicho circo, caso del valentísimo Monseñor Marcel Lefebvre, o a quienes hoy se oponen alzando la voz, se los excomulga, se los suspende, se los trata de cismáticos, tradicionalistas, sedevacantistas, y todo eso se lo ejecuta falsísimamente en nombre del catolicismo. El circo de la Roma modernista, circo diabólico y maligno como nunca lo hubo, enseñará fementidamente que hay que juntarse a rezar con ortodoxos, herejes y cismáticos, con judíos, con protestantes, musulmanes, hindúes, ritualistas indígenas, umbandistas y un gran etcétera. Dirán que ellos son hermanitos y que también en sus cultos uno puede salvarse, pero mostrarán su verdadero rostro farisaico y cruel cuando revientan con excomuniones a los verdaderos testigos de la fe que les señalan sus males. Hoy, ser testigo de la fe trae otra gran diferencia con lo que sucedía en el circo de la Roma pagana, y es que en la antigüedad el sufrimiento tenía el tiempo de lo que tardaba en matar el león, el tiempo de lo que llevaba el corte del hacha, el tiempo de lo que implicaba la herida con la espada. Ahora, para el que habla testimoniando la fe, el tiempo de sufrimiento dura acaso décadas. Nótese que no me meto a cuantificar el dolor, solo dejo sentado la magnitud temporal. Por ahora no han regresado ni los colmillos ni las garras de las fieras, ni las hachas ni las espadas,
ni las lanzas, ni las crucifixiones, ni los potros, ni las parrillas, ni las ollas con aceite hirviendo, ni los potros, ni las flagelaciones, ni los garfios, ni las amputaciones, ni las lapidaciones, ni las hogueras. No, el circo de la Roma modernista se ha deleitado y se deleita en someter a los testigos de la fe al sufrimiento espiritual refinado. A toda costa busca doblegar inteligencias y voluntades en miras a que se arrodillen ante un espejismo que llaman catolicismo y que no lo es. El nuevo monstruo para ser adorado es el pseudo-catolicismo que se disfraza de católico, situación jamás vista en las turbulencias por las que atravesó la Santa Madre Iglesia. En el Evangelio de San Juan se lee lo siguiente: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ya sucedió, pero no ha dejado de suceder. Se repite: hoy también estamos en la hora en que expulsan en nombre de Dios, siendo que no hacen cosas de Dios. A ojos humanos es un castigo que da muerte, porque deja a uno en el ostracismo, en el desierto y situación de aparente leproso. Mas para ojos sobrenaturales es un preludio de bienaventuranza. Bienaventurados cuando os persigan por causa de mi nombre, dice el Señor. Bienaventuranza tanto más grande cuanto que los perseguidores son de dentro. Que alguien que funge como papa se haga ver como católico por caso el punto 3, su punto 31 de una asquerosidad llamada Fiducia Supplicans, por él firmada, punto que dice, abro comillas: en el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, cierro comillas. Ingresa aquí en la admonición joánica, pues dan a fiducia para ser tenida como un servicio a Dios, siendo que es un servicio para Satanás. Entonces, si llega la hora y esta es una de ellas, Jesús nos vuelve a repetir: os he dicho estas cosas para que os acordéis de que ya os lo había dicho. Y guardé para este final dos diferencias más, nos dice el autor, entre el circo de la Roma pagana y el circo de la Roma modernista. Primera tiene que ver con el grito, cristianos a las fieras. Ciertamente el grito es igual, solo que ha cambiado de bocas. Quienes gritan no son paganos declarados, son modernistas dentro de la Iglesia Católica. Y las fieras, como quedó dicho, son más refinadas. Son fieras también, pero de otro porte. El grito, en el fondo, sigue siendo movido por la bestia de base, esto es, la farisaica judaica, que primeramente gritó contra el Mesías: crucifícale, crucifícale. Segunda, tiene que ver con las divisiones. El espectáculo antiguo dividía a quienes querían pan y circo y quienes no. El moderno, antes que nada, se divide y pretende dividir alejando de la tradición católica. El modernismo es un gran divisor, un consumado sembrador de cizaña. Divide llevando almas al averno y alejándolas de Dios. Me remonto ahora a un discípulo directo de San Pablo y de San Juan, destrozado en el circo alrededor del año 108 después de Cristo. Sabemos que San Ignacio de Antioquía, padre de la Iglesia, murió martirizado por orden del emperador Trajano. Se opuso a las malas doctrinas con intrepidez, con bravura, y decía: he sabido que han pasado algunos que querían sembrar mala doctrina, perros rabiosos que muerden a traición. Cierro comillas. En una carta a los Filadelfios insiste contra la mala doctrina y las divisiones. Abro comillas. Huid de la división y de las malas doctrinas.
Cierro comillas. A los de Esmirna les escribe una carta que bien podría aplicarse contra el protestantismo, tan amado por el falso ecumenismo del Vaticano II a la fecha. Abro comillas. Observad bien a los que sostienen doctrina extraña, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. Cierro comillas. De él también son las siguientes palabras, abro comillas. Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo, cierro comillas. La obra Martirio Corbertino nos narra cómo se cumplieron los deseos del gran mártir, quien fue devorado por las bestias felinas, y nos dice, abro comillas, solo quedaron las partes más duras que fueron recogidas por los hermanos y llevadas como reliquias a Antioquía, donde descansan en una cápsula, tesoro inestimable, cierro comillas. Tenemos ejemplos acabados de amor a la sana doctrina. Una de las grandes pruebas para el católico de estos tiempos será el tener que elegir entre un aparente estar fuera de la Iglesia por oponerse al modernismo imperante y que expulsa a sus opositores, y el acomodo tranquilo, que por supuesto incluye el silencio cómplice y el vivir de privilegios particulares, con el real modernismo, que aunque mandando desde dentro, nunca fue católico. Asidos con firmeza inquebrantable a la fe de Jesucristo, quiera Dios que podamos cumplir aquella advertencia que San Ignacio de Antioquía le escribía a San Policarpo, sea cual fuere la cruz que nos toque cargar y con las que nos toque morir. Abro comillas. Mantente firme como un yunque. Cierro comillas. Dicho esto, cabe recordar cuántas veces hemos tratado de educar, de formar en este canal por el camino que nos dejó el Señor, el camino de la salvación. Cuántas veces hemos dicho y hemos denunciado grandes errores de gran parte de la humanidad y de esa falsa iglesia que primero amenazada por filosofías y revoluciones y después que ha sido realmente atacada y despojada desde hace décadas de todo lo más sagrado y de lo que tenía de Cristo, ha sido dejada cada día más pobre. Ahora está semidesnuda, a merced de amantes que después de haberla engañado y usado, haciéndole creer que debía arrepentirse de sus pecados históricos y que debía vestirse de mundo con ropas modernas para agradar a este mundo, ahora la harán hermanastra en la casa de la que ha rechazado a Cristo, protestando. Esta falsa iglesia que ha colocado en el altar a la Pachamama, a hombres en lugares de Dios, a hombres rebeldes, blasfemos, corruptos, que se están atreviendo a reescribir la Sagrada Escritura y el magisterio y la tradición, y que ya no obran según la sabiduría del Espíritu Santo. Qué dolor nos causa constatar cuántos sacerdotes han abandonado la doctrina verdadera, la doctrina de Cristo, que es el verdadero y único camino que siempre ha sido indicado por la Iglesia fiel a Dios. Todo esto se lo dio a Pedro y a sus apóstoles que él había elegido. Todos aquellos que están traicionando y abandonando esta herencia están cometiendo un pecado grave, cuya consecuencia se lo ve también en los fieles, y es haber condenado y seguir condenando a la perdición eterna a tantas almas que buscaban a Cristo y que estaban encomendadas una por una a su labor. Pero muchos de nosotros, iguales los laicos, ya no creemos en la existencia de un juicio después de la muerte, y peor en el purgatorio y en el infierno. Solo creemos muchos en un lugar de paz y de gozo eternos aquí en la tierra, donde todos seremos salvados, porque todos seremos perdonados, porque al final Dios es misericordia. Y esa misericordia no puede fallar, como si Dios fuera un Dios bonachón, un Dios Papá Noel, y no Dios. Y nos olvidamos que la misericordia de Dios actúa en nuestra vida
mientras hay vida. Después de la muerte, lo que hemos hecho cada uno acabará siempre y ya no habrá continuidad, sino que todo será sometido a la justicia divina. Si el infierno no existiera, ¿por qué ha dicho nuestro Señor tantas veces en el Evangelio que existe un lugar donde hay fuego eterno, donde el gusano no muere, donde hay llanto y rechinar de dientes? ¿O acaso también ustedes creen que son simples alegorías? Y esto es lo que Satanás nos continúa repitiendo cada día para confundirnos, pero no es así. El infierno es tan real como es real la gloria de Dios. Nos están confundiendo con falsas reformas, doctrinas y palabras litúrgicas reformadas que son trucos para un pueblo que ignora la gracia. Escuchad todos aquellos que creen que son los nuevos de esta falsa iglesia, por la que no han hecho nada, excepto convertirla en templo de la Madre Tierra, donde ahora se arrodillan ante un demonio inmundo, ídolo femenino que no habla y no ve. Ya el profeta Daniel habló de la abominación de la desolación y de cómo con halagos habrían sido seducidos los que apostatarán de la alianza, es decir, todos aquellos que adoran ahora la Madre Tierra y que han cedido al gusano de la corrupción moral y matado la verdadera fe. Pero bien, escuchad a aquellos que están planeando ese golpe final, esa destrucción de la fe de los fieles, esa persecución brutal. Dios nuestro Señor, que es dueño de todo, al que también todos los demonios deben sumisión, les hará impotentes y estériles, pero no saben ustedes ni el día ni la hora. La Iglesia católica, apostólica, romana, erigida donde Pedro y Pablo derramaron su sangre como testimonio para ella, es la única Iglesia. No existe otra Iglesia que pueda definirse como cristiana. Dios no reconoce otra Iglesia más que esa, y es la única donde se celebra el santo sacrificio y no un banquete, según lo que Dios pidió a Pedro y a los apóstoles que hicieran. Solo la verdadera Iglesia tiene el depósito de la verdadera y única doctrina y de la santa palabra de Dios y de la tradición. Y fuera de la Iglesia no hay salvación alguna, como siempre ha sido proclamado por la Iglesia. Pero ahora se ha hecho realidad ese amargo fruto de la herejía con el que se quiere envenenar la verdad, afirmando que todo hombre puede salvarse, que es suficiente creer en Dios, que no hay ninguna necesidad de entrar en la Santa Madre Iglesia Católica, porque Cristo está en cada iglesia y salva a todos porque es misericordioso, que solo la fe salva y es necesaria, que las obras no salvan, sino que solo acompañan a bien del alma. Preguntamos nosotros, ¿qué demonio en persona ha inventado esta doctrina nueva, hablando en el lugar de Dios? Vigilad, hermanos, orad, estad atentos, aprended a reconocer la verdad. Qué ingenuos son muchos, qué pocos sabios, qué imprudentes. Y aquellos que acusan a los que tratamos de defender la verdadera tradición, el magisterio bimilenario y la Sagrada Escritura de siempre, y nos acusáis de tradicionalistas, de sedevacantistas, de fanáticos, y quieren salirse de la iglesia, ustedes huirían de la verdadera iglesia que ha subsistido por más de 2024 años, porque creen que ahora esa verdadera iglesia que defiende la tradición de siempre es culpable. Pero les digo que solo estarían corriendo ustedes a los brazos de Satanás. Y a todos aquellos hermanos, queridos y cercanos en este canal y donde nos escuchen, aunque cada vez seamos menos, recordar, debemos estar reconciliados con Dios y entre nosotros, con nuestros hermanos más próximos, los que comparten con nosotros el verdadero sacrificio eucarístico en la misa tradicional, en la misa de siempre. Todos nosotros que tenemos en común esta inmensa luz, no permitamos que antiguas controversias o falsas ideologías, ya sean dentro y fuera de la Iglesia, hijas de la mentira satánica y del dinero oculto, dividan los altares, porque si no perderemos la salvación. Debemos reconciliarnos al menos entre nosotros que tenemos los sacramentos.
y que amamos a María Santísima y a los santos arcángeles que nos protegen. ¿Cómo no estar cansados de asistir a las consagraciones del cuerpo sacratísimo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como si fueran trucos de prestidigitadores, hechos en tan pocos minutos sobre altares que parecen cada vez más mesas de restaurante, sin ningún sentido de lo sagrado ni respeto por los objetos sagrados de Dios? Y tantas mujeres y laicos alrededor del Sanctum Sanctorum, donde solo los sacerdotes deberían estar. Y además ya nadie usa incienso en torno a los altares de Dios, excepto en fiestas solemnes. Recordarán ustedes ese suave olor necesario para la purificación. Cuántas iglesias y por tanto cuántos altares aún ni siquiera han sido consagrados y dedicados por los obispos, y sin embargo los santos ritos se celebran igualmente como si no fuera nada. En vez de ofrecerle a Dios lo mejor del sonido litúrgico de órganos melodiosos, de voces angélicas, de cantores o de coros, ahora se ofrece cantos modernos estridentes y a menudo profanos protestantes. Tanto hablamos del fin de los tiempos, pero no sabemos que para cada uno de nosotros llegará cuando nuestra alma sea llevada ante Dios, donde no habrá pasado ni futuro, sino que veremos en un instante divino fuera de nuestro tiempo, como Dios siempre y desde siempre nos ha conocido y cuál era su proyecto de amor para nosotros, y cómo cada uno de nosotros lo ha roto con la amargura del pecado voluntario. Acordémonos de esto cuando recemos y meditemos, porque ahora tenemos tiempo, y el tiempo es nuestra gran pasión, así como para Jesús ha sido y es el amor por nosotros. No todos tendremos que dar la sangre por Cristo. Muchos están dando ya con las condenaciones, con los ostracismos, con las separaciones de comunidades, con las excomuniones. Son martirios que están viviendo muchos sacerdotes, laicos. Pero el resto de nosotros, cuando nuestra alma cruce el umbral de la muerte, será un instante como un abrir y cerrar de ojos, porque estaremos solos, desnudos frente a Dios, al juez. Dios Padre ha puesto todo en sus manos. En ese momento, cada uno de nosotros quisiera apelar a la misericordia de Dios, pero ya será tarde, porque será el momento de la justicia. Y para terminar, quiero decirles a ustedes, los consagrados en la milicia de San Miguel Arcángel, en el Inmaculado Corazón de María, en el Sacratísimo Corazón de Jesús, en el Purísimo y Castísimo Corazón de San José, ustedes, hijos buenos y valientes, que Dios ha elegido, no por sus obras, sino porque Él mira en lo profundo de su corazón, les digo para terminar. Hay entre nosotros desde hace demasiado tiempo una llama en el corazón, pero está demasiado inerte y es hora de que nos levantemos y tomemos las armas. El Espíritu Santo nos está dando un grande y santo arsenal, pero se entra solo a través del sacrificio de la cruz. Satanás, en la ceguera de su eterna soberbia, ha desatado una guerra contra el Espíritu Santo, pero lo que podrá conquistar por un tiempo será solo por la pasión que la Iglesia tiene que vivir siguiendo los pasos de su fundador. Gran parte de ella no como víctima inocente, sino como refugio de los hijos de Caín, descendientes de Datán y Coré, los nuevos Caifás y Judas, serpientes astutas como los siervos de Herodes. Pero también recuerden que habrá inocentes que derramarán su sangre como mártires de la Iglesia de Cristo, esposa hoy por hoy, abandonada y desamparada. Y les pregunto, ¿quieren ustedes formar también parte del viejo e hipócrita Sanedrín de los hombres? ¿O quieren ser verdaderamente de Cristo, de María, de San José y de San Miguel Arcángel? La lucha que hoy se nos pide debemos combatirla con el corazón, la fe y el valor de los mártires. Si es así, si su respuesta es positiva, entonces levantémonos y preparémonos a hacer frente a nuevas fieras y nuevos gladiadores, a nuevos emperadores, a nuevos traidores. Suframos la cruz y vivamos como Dios quiere, que Él nos ha confiado un
innumerable cantidad de almas. Y les digo a todos aquellos que todavía no conocen la Santa Misa tradicional, miren cómo nos van a arrebatar la misa y tendremos que irnos a las catacumbas. Estamos permitiendo que se quite la verdadera misa. Y el Señor nos podría estar gritando diciendo, volved al altar que es mi Gólgota, volved a la cruz, a mi cruz que ha nacido con Él y vivió con Él en cuanto hombre hasta el último instante en la tierra. Y nuestra cruz, una cruz que muchas de las veces no queremos, que nadie quiere, porque nunca la hemos entendido, nunca hemos ayudado a otros a entender y aceptarla con amor. Vemos esa cruz que se nos viene cada día con más terror, con angustia, con rechazo, y entristecemos nuestra alma. Queremos gozar, queremos apartarnos de todo lo que nos puede recordar a la cruz. Queremos quitarla de nuestras vidas, despreciamos el dolor que causa en nuestra vida. Nos sentimos desventurados e infelices, pero recordarán lo que Dios nos ha dicho. Volvamos a vivir la pasión y muerte del Señor. Contemplemos su sacrificio y el dolor por nosotros. Recordemos siempre que sus heridas, por ellas hemos sido curados. Enseñemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro prójimo, a contemplar nuevamente y amar la Santa Cruz en la Santa Misa de siempre, que es su pasión, su crucifixión y su muerte, y no un banquete como se nos hace creer ahora. Bien, hermanos, para no cansarles, preparémonos para ese martirio, el que Dios decida sobre nosotros. Vivamos en humildad, en plena confianza, y apartémonos de los tres grandes peligros para nuestra alma, el mundo, el demonio y la carne. Empezamos con las preguntas. Dios nos bendiga.